¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo Analízale. En esta ocasión vamos a hablar de las llamadas pseudociencias, un término que engloba una serie de terapias que conoce y usa una gran parte de la población. Hay un total de 138 terapias, algunas ya se consideran pseudociencias, otras están todavía en evaluación. El 30% de la población de Castilla y León utiliza tratamientos de homeopatía y el 75% conoce sus terapias. Las principales vías de información sobre este método son los familiares y amigos, seguidos muy de cerca de los profesionales sanitarios. A mayores de la información que reciben por esas vías, la gente recurre también a Internet en casi un 30% de los casos. Se usa sobre todo para afecciones de garganta y problemas respiratorios. Por contra, existe la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas, que alerta de que el uso de estas terapias carecen de aval científico. Han encontrado 1.159 episodios negativos, de los cuales muchos sufrieron efectos graves y 4 acabaron en muerte. Aquí vemos algunos de los casos más graves. Una parte de la sociedad piensa que este tipo de terapias funcionan como un efecto placebo que, por otra parte, está demostrado que resulta, especialmente en aquellas personas que tienen más desarrollado el hemisferio cerebral derecho. Les funciona aunque sepan que es un falso medicamento. La proliferación de los tratamientos naturales lleva a muchas personas a prescindir de todo lo que tenga que ver con la química. Algunos incluso dejan de confiar en las vacunas. Vemos gran cantidad de comentarios en las redes sociales a raíz de la vacuna del coronavirus, un suero que ha generado desconfianza en algunas personas. Hoy analizaremos los argumentos de quienes desconfían de ellas y los pondremos en contraposición con los expertos que ven en las vacunas la única manera de erradicar ciertas enfermedades como la que ahora marca nuestro día a día, la COVID-19. Todo esto en los próximos minutos. No se pierdan este Analízale. En un entorno privilegiado declarado reserva de la biosfera, encontramos el balneario Caldas de Luna, un centro termal ubicado en pleno Parque Natural de Babia y Luna y que está tan solo a 40 minutos de León capital. Podrás beneficiarte de las propiedades termales y mineromedicinales de las aguas que surgen de los manantiales de Fuencalientes, un espacio con circuito termal y zona de chorros, hidromasajes o ducha de contrastes que se combinan con servicios de masajes relajantes y descontracturantes y también tratamientos de cosmética que se benefician de las propiedades termales de las aguas que emanan aquí, en el balneario de Caldas de Luna. Una cuidada propuesta gastronómica compuesta por recetas tradicionales y una selección de los mejores productos de la despensa leonesa completan una experiencia multisensorial de la que saldrás completamente renovado. Recuerda que puedes alargar tu estancia aquí en una de sus 20 habitaciones, solo en el balneario Caldas de Luna, a 40 minutos de León capital. Estamos ya en la mesa de análisis para abordar este tema de la mano de quienes mejor lo conocen. En esta primera parte nos acompañan Chema Robles y Juan José Seguín de la Escuela de Técnicas Parasanitarias de León. Buenas noches, Chema. Buenas noches. Buenas noches, Juan José. Buenas noches. Hemos visto en la introducción la cantidad de terapias que se engloban bajo ese término de pseudociencia que se están analizando, sino para calificarlas como tal. Lo primero, ¿sería correcto denominarlas pseudociencias como se hace vulgarmente o habría otro término más correcto? Bueno, pues yo considero que puede haber términos más correctos, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando nos dirigimos a la religión es un acto de fe y no decimos que es una pseudociencia. Entonces, dentro del gran listado que nosotros tenemos y el batiburrillo que se ha hecho donde se han incluido todas estas llamadas pseudociencias, pues yo pienso que en principio tendríamos que separar, ¿no? Separar muchas cosas. Yo, por ejemplo, tengo aquí un listado de terapias pseudocientíficas de una asociación de protección del paciente y entonces dentro de este amplio listado veo que se mezcla la acupuntura con el péndulo hebreo, veo que se mezcla la osteopatía con el péndulo hebreo, con la psicomagia, con la posturología, con la psicología transpersonal,
Entonces, y después veo cosas que son de la parte médica, como por ejemplo la oligoterapia. Es que la oligoterapia es científica, es decir, cuando nosotros tenemos una deficiencia de un oligoelemento, que es un bioelemento que lo tenemos en pequeñas cantidades en nuestro cuerpo, y por ejemplo es el selenio, pues se produce una enfermedad, que es la enfermedad de Keshan. Entonces, esta enfermedad se encontró en China pues porque había una deficiencia de este elemento, y la terapia es aplicar oligoterapia, aplicar selenio, es decir, que es una parte médica. Esto está mezclado de tal manera que en principio crea confusión a las personas. Estoy de acuerdo con que el listado que hay aquí pues no debería de estar. O sea, no debería de considerarse científico, de evidencia científica, porque parte de lo que hay aquí no es evidencia científica. Sería, por tanto, también incorrecto, Chema, mezclar, por ejemplo, la homeopatía, que es la más conocida quizá por el público. Hemos visto que un 30% de la población de Castilla y León reconoce que la usa. Es incorrecto mezclar dentro del término pseudociencia otras terapias, por ejemplo, con la homeopatía, que sí que es muy conocida por el público. Mira, yo la homeopatía, Juan, tienes más datos, tú puedes... Sí, es que la homeopatía ya es un tema controvertido per se, pero nosotros tampoco somos especialistas en homeopatía, entonces quizás quien mejor puede hablar de esto es la Federación de Médicos Homeópatas, ¿no? Sí que es cierto que ha habido mucha controversia y hay muchos médicos en España que lo utilizan, en Europa está bastante aceptada. Nosotros ahí tampoco nos queremos posicionar mucho porque no es nuestro ámbito. ¿Estas terapias son una alternativa a la medicina tradicional o son más bien un complemento? Porque la gente, por ejemplo, volviendo al caso de la homeopatía, aunque sé que no es vuestro campo, el 65% de la población que usa homeopatía lo combina con otras terapias. Sí, mira, yo traigo aquí unos porcentajes que son datos de Statista y de varias fuentes periodísticas, ¿no? Mira, efectivamente lo que tú dices es un dato muy llamativo, pero también la acupuntura tiene un 41% de usuarios y el que más tiene es la osteopatía con un 53%. Es decir, yo, por ejemplo, soy sanitario, yo soy fisioterapeuta y tengo una formación en doctorado dentro de la acupuntura, pero quiero decir que la mayoría de mis compañeros trabajan con osteopatía, cosa que está en esta lista. Y además, bueno, luego podemos dedicar a lo mejor un tiempo para que también creo que es de interés que se sepa que tanto la osteopatía, acupuntura, naturopatía, etcétera, son de revalorización científica y contundentemente científica. Sí, aparte, cuando hablamos del uso complementario o el uso alternativo, hay que recordar que la mayor parte de las personas sí, ya están siguiendo un tratamiento médico. Normalmente van al médico, les prescribe un tratamiento y buscan algo que les complemente. En algunos casos es alternativo, sí, en algunos casos porque ese paciente lo que tiene es un tratamiento paliativo, básicamente analgésicos, antiinflamatorios, y a veces pues, bueno, decide utilizar estas técnicas, pero evidentemente no son técnicas que se vayan a utilizar de manera alternativa en un tratamiento de un cáncer o de una enfermedad grave, sino básicamente un complemento que potencie el efecto, ¿no? Y siempre lo que hablamos, ¿no? Bajo también un diagnóstico médico previo, que esto es importante. El hecho de que haya fisioterapeutas, por ejemplo, que utilicen osteopatía o acupuntura, o que haya psicólogos también que recurran a algunas de las que están en la lista, ¿es correcto haber sacado las llamadas pseudociencias, sé que no es el término más correcto, de las universidades en 2018? Porque si es un uso tan combinado en la vida real, ¿no? Bueno, ahí podríamos hablar de varias cosas, ¿no? Pero quizás a nuestro entender es un gran error, ¿no? Nosotros como escuela durante mucho tiempo hemos tenido convenios con universidades, hemos buscado unos estándares y creemos que la universidad lo que está es para promover nuevas carreras, especialmente para cubrir una demanda social, como ya ocurre en otros países, ¿no? Por ejemplo, tenemos a nuestro vecino Portugal que tiene aprobado 7 nuevas disciplinas, 7 nuevas carreras. No hay ningún problema. Antes la podología, por ejemplo, la fisioterapia, la odontología, no eran carreras universitarias, deberían incorporarse, porque además hay mucha evidencia científica. Es decir, estamos hablando no de todo ese batiburrillo, sino, por ejemplo, de la osteopatía, de la naturopatía, de la acupuntura, que son carreras sanitarias en muchos países del mundo, Alemania, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos. Entonces, claro, lo que hablamos antes, si metemos ahí el péndulo hebreo, pues
Yo no sé el péndulo griego, pero en fin. No olvidemos nuestro, como bien has mencionado, nuestro país vecino, Portugal, que fue, tú lo conocerás, Thais, uno de los primeros, bueno, el primer país que el periodismo fue carrera universitaria y fue donde primero se desarrolló. Bueno, pues Portugal acaba de autorizar, ya llevan segundo o tercer año de estudios universitarios en acupuntura, estudios universitarios de osteopatía, que se consideran ciencias sanitarias y profesionales sanitarios igual que los demás, donde no tienen por qué tener estudios médicos, porque para eso está, por ejemplo, odontología, no tienes por qué ser médico, porque para eso están los estudios facultativos y para eso están los desarrollos de los programas universitarios, ¿no? En un momento que el mundo está además tan globalizado que cogemos un poquito de todos los países que nos interesa, quizá la medicina tradicional china debía adecuarse más también a las leyes o hacer una normativa europea para que no pase en España algo tan distinto a Portugal, que estamos a unos kilómetros. Efectivamente. Lo que pasa que, bueno, aquí como tenemos una Europa muy dispar, pues, en fin, lo ideal sería precisamente, y es donde, para la seguridad del ciudadano, en todas las técnicas de medicinas alternativas, pseudociencias, llámenlo como quieran, debería de ser una regulación de estudios. Lo primero, de estudios. Es decir, cómo tiene que ser la formación para ser una enseñanza regulada. ¿Qué tiene que tener? ¿Qué contenidos tiene que tener médicos sanitarios? Eso es lo interesante. Y aquí se ha hecho lo contrario. Es decir, imagínate, si nosotros nos queremos formar ahora en osteopatía, en otras formaciones, pues los alumnos tienen dos opciones: o ir a una escuela privada, o los técnicos sanitarios, mis compañeros, médicos, etcétera, irse a Francia, irse a Inglaterra a estudiar, donde sí hay estudios universitarios. Por ejemplo, podemos ir a Francia a hacer osteopatía y volver aquí. ¿Qué va a pasar? Que el francés, con su título de osteopatía, va a poder trabajar en España. Es decir, hasta es crear una incompetencia a las propias personas laboral, a las propias personas que están aquí. Hay, no obstante, distintas corrientes, me imagino que son conscientes de ello, en contra de todas las llamadas pseudociencias. Hay incluso una asociación para la protección del enfermo de terapias pseudocientíficas que aporta datos de gente, habla incluso de muertes por usar este tipo de tratamientos. ¿Tienen estas corrientes negativas razón de ser, digámoslo así? Bueno, antes de nada decir que evidentemente en todas las prácticas hay negligencias, hay gente que tiene una mala praxis y eso hay que controlarlo. Y nos parece, ante todo, muy bien que se defiendan los derechos del paciente, pero evidentemente hay que poner en una balanza y sopesar las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa asociación hace un tiempo valoraba en 1.400, no me acuerdo exactamente, muertes al año en España por el empleo de pseudociencias, que realmente no era real, era una estimación que ellos hacían en base a unos estudios, una cosa muy extraña, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, para hacer una comparativa, ¿no? En España, en 2019 ha habido, a nivel médico convencional, 13.500 denuncias, ¿no? Y 757 personas acabaron falleciendo. En 2020, 10.500 casos y 500 y pico fallecidos. Es decir, lo que se ve es que hay una correlación entre denuncias y muertes. ¿Cuántas denuncias ha habido? Sí que es cierto que ha habido casos muy polémicos y es verdad que hay que cuidarse de las malas praxis, pero evidentemente hay que hacerlo de una manera coherente y hay que hacerlo de una manera para proteger a la población, no para asustarla. Todas estas técnicas, todo este tipo de medicinas se están utilizando en el norte de Europa desde hace muchos años. Hay un término promedio de usuario de un 70%. Se ha visto que a mayor nivel socioeconómico más se utilizan, es decir, la gente no está desinformada, la gente está informada, ¿eh? Esto es muy importante destacarlo. Puede ser que el problema, venga, perdona que te corte, Chema, cuando se abandona completamente la medicina convencional en casos, digamos, un cáncer, por ejemplo, el médico recomienda quimioterapia y tú abandonas la quimioterapia y te centras en un tratamiento homeopático o en un tratamiento alternativo. ¿Puede ser quizá ese el problema? A ver, lo que existe siempre... Perdona la expresión, pero siempre hay subnormales en todas las partes. Es decir, vamos a ver, tontos hay en todos los sectores. Hay mala praxis también en la naturopatía o en el concepto de la naturopatía. La naturopatía es un concepto científico. Es que los nutrientes no los he inventado yo. La mayoría de premios Nobel son en los conocimientos en los que yo me baso. Con lo cual, hay gente que recomienda dejar tipos de tratamientos médicos. Mi opinión es que no se me ocurriría quitar una prescripción de un profesional.
igual que entiendo que se debería respetar una prescripción mía como profesional. Entonces, quien pone la prescripción debe de quitar la prescripción. Anular ese tipo de posibilidades, yo siempre digo que hay dos opciones. El paciente es el que debe dejar la prescripción si se encuentra que no es el tratamiento adecuado para él, y asesorado, por supuesto, por el técnico que se lo pone o el profesional sanitario que se lo ha puesto, y segundo, el médico, o sea, el profesional sanitario, ¿no?, que diga, tenemos que poner esto, tenemos que continuar, tenemos que no continuar. Entonces, claro, sujetos a estos conflictos se crea una generalización de que todas las medicinas no nos convienen, de que es total, mira lo que ha pasado. Y también te digo algo, yo veo casos muy sintetizados y siempre repetitivos, como dice Juan. Y después, los estudios científicos, que es algo en lo que yo hago siempre mucha contundencia. PubMed es una, conocemos todos, es una plataforma donde podemos encontrar todos los estudios científicos, bueno, muchos estudios científicos, entre otras, pero en osteopatía pues hay más de 10.000 estudios, en acupuntura tenemos 29.000 estudios, en el último año, en los últimos 5 años, 8.474 estudios científicos, en naturopatía encontramos 5.000 estudios. Es decir, ¿dónde no están los estudios? ¿Dónde no se demuestra la ciencia? Porque estas asociaciones hablan de lo que es científico y ponen ahí, lo ponen ellos, no lo digo yo. ¿Y esto entonces no se sujeta a la ciencia? Mira, en países como Luxemburgo, Italia, Dinamarca, Reino Unido, Finlandia, Suiza, Islandia, Malta, Portugal, Francia, Estados Unidos, Rusia, la osteopatía es profesión sanitaria. Profesión sanitaria, está dentro de la salud. En acupuntura, Alemania, Suiza, Portugal, Australia, China, Japón, México, Vietnam, países de influencia asiática. La OMS recomienda la acupuntura para trabajar más de 100 enfermedades. No lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud y sus manifiestos. Entonces, aquí yo lo que veo es que hay un desequilibrio enorme intentando meter, como hemos dicho, el péndulo hebreo, la psicomagia, el tarot evolutivo, todas esas tendencias. Están aún en evaluación, pues ni siquiera se pueden considerar. Y además no se pueden considerar alternativas al tratamiento de enfermedades graves. Quiere decir, de hecho, la mayor parte de las cosas que tienen más evidencia científica, como antes comentábamos, la naturopatía, la osteopatía, etcétera, se consideran normalmente un complemento en las enfermedades graves, ¿no? Ni siquiera una alternativa. ¿Cómo se van a considerar esas una alternativa, ¿no? Yo creo que es un poco de sentido común. Nos quedamos sin tiempo para esta primera parte. Muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa, Chema, Juan José. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida. Regresamos y abordamos ahora la otra cara de la moneda. Para ello nos acompañan conmigo aquí en la mesa José Luis Mauriz, director del Instituto de Biomedicina de la ULE. Buenas noches. Buenas noches. Y a través de videollamada participa también Fernando Frías, de la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas. Buenas noches, Fernando. Hola, buenas noches. Los datos que hemos visto al inicio del programa relativos a problemas de salud e incluso a muertes por el uso de terapias pseudocientíficas pertenecen a un estudio coelaborado por usted, Fernando. ¿Cuáles serían esas principales conclusiones de ese estudio? Bueno, las principales son, como se expone directamente en ese estudio, quizá que faltan datos. Nosotros hemos hecho una estimación a base de extrapolar datos de otros países, datos parciales que tenemos, pero sobre todo nuestro objetivo al elaborar ese trabajo era llamar la atención sobre la falta de datos concretos, la falta de estadísticas, la falta de una información correcta y adecuada para poder abordar este problema y para poder evaluar su gravedad. Sabemos que existe, sabemos que provoca víctimas, pero no sabemos cuántas y creemos que ese es el primer paso que habría que dar. Intentar elaborar una estadística clara en lugar de tener que recurrir pues, a este tipo de extrapolaciones que siempre tienen un margen de error importante, claro. Hemos visto que hay muchos ciudadanos que conocen y utilizan esas terapias. No sé si el problema viene cuando se abandona la medicina convencional y se usan solamente ese tipo de pseudociencias. Sí, fundamentalmente sí. El problema es que si necesitas un tratamiento real y acudes a un tratamiento ineficaz, pues evidentemente no estás recibiendo lo que necesitas, la enfermedad puede agravarse y puede tener un desenlace fatal incluso, o
producir graves secuelas. Pero también hay casos en los que la falsa terapia, la pseudoterapia, pues puede ser de por sí dañina. Por ejemplo, la quiropraxia o la acupuntura, pues son terapias invasivas que pueden tener efectos graves. E incluso también en algunos casos se producen interacciones. Este es un problema que sí que se está empezando a estudiar con bastante, digamos, atención en otros países. Ocurre, por ejemplo, interacciones entre hierbas medicinales y medicamentos tomados para depresión o para una serie de patologías que son sensibles a los principios activos que contienen esas plantas medicinales, hasta el punto de que, bueno, pues por ejemplo, en tratamientos de oncología se ha detectado que hay casos en los que la quimioterapia producía menos efectos de los deseados o más efectos de los deseados. No se sabía por qué era, y era precisamente porque el paciente pues estaba tomando algo aparentemente inofensivo, una infusión, que resulta que inhibía o multiplicaba el efecto de los medicamentos. Es decir, problemas hay muchos. Evidentemente el principal, como tú decías, es la falta de un tratamiento adecuado y sustituirlo por un tratamiento inútil. Pero también puede producirse lo contrario, que el tratamiento pues perturbe el tratamiento farmacológico o que por otra parte te cause un daño innecesario. Fernando Frías precisamente llevó un blog que se llamaba La lista de la vergüenza, que incluía todas esas pseudociencias. Tenía que ver con la pseudociencia y la universidad. José Luis, salieron las pseudociencias de las universidades por orden, digamos así, del gobierno en 2018. ¿Por qué razón se sacan de las universidades? Bueno, las universidades tienen muchas funciones y entre las dos principales, a mi modo de ver, están la formación de personal, entre ellas formación de personal médico e investigador, y la propia investigación científica. Entonces es un poco contraproducente, un poco raro que dentro del seno de la ciencia se haga un lugar a la pseudociencia. Entonces en 2018 es cierto que se elaboró un plan entre el Ministerio de Universidades y el Ministerio de Sanidad para intentar eliminar cualquier sesgo pseudocientífico o de pseudoterapias en el seno de las universidades e incluso en los programas de formación de los médicos internos residentes, de los MIR. Antes de salir de las facultades, ¿cómo se estudiaban? ¿Como una carrera más o era que algunos profesores utilizaban métodos que no estaban muy probados? Hasta donde yo sé, nunca existió una carrera que tuviese que ver con estas terapias pseudocientíficas ni con la pseudociencia. Sabéis que actualmente los títulos oficiales que se ofertan en las universidades son de grado, máster y doctorado, lo que equivalía a los diplomados, licenciados y doctores de antes, que son los que van a acreditar a la persona para el ejercicio profesional, y nunca existió un grado o una licenciatura o una diplomatura universitaria focalizada en estos temas. ¿Cómo estaban? Pues estaban más bien ligadas o a programas de máster que han ido desapareciendo, obviamente, o ligadas a la enseñanza no reglada que pueden ofertar las universidades, cursos de extensión, títulos de especialista, títulos de expertos, pero que no son títulos oficiales que faculten a la persona para el ejercicio profesional. Y también, afortunadamente, han ido desapareciendo. Aunque hayan salido de las facultades, sí que es cierto que hay mucha gente, lo hemos visto en la primera parte del programa, que, por ejemplo, formado en fisioterapia, que utiliza acupuntura, osteopatía, se sigue, aunque hayan salido de las universidades, mezclando esos dos conceptos. Bueno, de hecho, algunas universidades todavía tienen algún título de estos. Estuve haciendo una revisión, que a lo mejor Fernando lo conoce, y hay por lo menos 4 títulos de máster todavía oficiales en algunas universidades, mayoritariamente ellas privadas, que obviamente van a desaparecer, puesto que este programa elaborado por el Ministerio de el Ministerio de Universidades y el Ministerio de Sanidad obliga a que vayan desapareciendo. Todos estos programas tienen que reacreditarse cada 5 años, entonces entiendo que desaparezcan. Lo primero que quiero decir es que, aunque haya personal médico que tenga esa formación, el Sistema Nacional de Salud no incluye este tipo de terapias dentro de su seno, como debe ser, porque tal como decía Fernando, lo primero es la seguridad del paciente y lo segundo es la eficiencia del tratamiento. Entonces, estas pseudociencias, estas pseudoterapias no garantizan ni la seguridad ni la eficiencia, y además pueden llegar a ser peligrosas por las interacciones, como bien nos decía Fernando, las interacciones medicamentosas que pueden ocurrir. Entonces, aquellos profesionales que se han formado en estos temas se habrán formado por interés personal, pero desde el punto de vista ético y legal no deberían poder utilizar este tipo de terapias de forma oficial, y en caso de usarlas, en caso extremo de que las lleguen a usar, deben informar al paciente de que no tienen evidencia científica de que los resultados sean adecuados
y nunca sustituirá un tratamiento basado en la evidencia científica. Esto es fundamental. Este tipo de terapias tienen muchos detractores que las cuestionan y que creen que muchos de estos tratamientos son basados en efectos placebo. Lo cierto es que este efecto se estudia en psicología y en las universidades y los expertos confirman que puede funcionar. Vemos, si os parece a los dos, un pequeño vídeo y lo comentamos. Si yo creo que ese tratamiento va a tener un determinado efecto y yo en algún momento he disfrutado de ese tratamiento, mi cuerpo se condiciona a que realmente va a tener efecto. Esto es, por ejemplo, las pastillas, ¿no? Si yo me tomo pastilla, me duele menos la cabeza. Si tomo la pastilla, me duele menos la cabeza. Si yo tomo algo que tiene esa forma de pastilla, yo me voy a creer que va a tener ese efecto y mi cuerpo también se lo cree y empieza a segregar diferentes hormonas. Y hay un límite, porque hablamos de pseudociencia y, claro, hay muchas cosas, homeopatía y otras cuestiones que se utilizan y tienen efecto, y es efecto real. Pero hay que dejar claro que la homeopatía no curan las enfermedades, palían muchas veces los síntomas, porque sí que tienen ese efecto, pero no curan. Y esto es importante que la gente lo tenga en cuenta, porque por mucho que a veces mejore la sintomatología de ansiedad, de depresión, de dolor, sigue manteniéndose. Por ejemplo, una persona que tiene Parkinson o epilepsia tiene cuestiones relacionadas con el físico, con el dolor, y palía, ¿sí? Con este efecto placebo palía, pero no cura. Esto es una de las cosas que la ciencia debería de recoger y utilizar a su favor esto, porque muchas veces los principios activos tienen efectos secundarios que son adversos. Entonces, si sabemos que dando 3 y 2, ¿sí? Conseguimos un efecto que se mantiene por este efecto placebo, ¿no? Y también con la persona, entonces nos daría esa posibilidad de no ofrecer tanto principio activo y tendríamos menos efectos secundarios. Y luego también que el efecto placebo se utiliza para investigar, ¿sí? Normalmente se utiliza para investigar y esto va a seguir utilizándose porque nos da ese punto de hasta qué punto tiene ese efecto real en las personas o no lo tiene. Entonces yo creo que en vez de ponerse tanto encarado con el efecto placebo sino sería aprovechar esto, porque yo creo que el ser humano es muy complejo y no sabemos mucho todavía. Y creo que dentro del efecto placebo la ciencia tiene mucho miedo. Tiene mucho miedo a investigar eso porque es como que va a perder credenciales. No sé qué os parece, ¿va a perder credenciales la ciencia si se basa en este tipo de experimentos que ya se sabe que funcionan? Desde mi punto de vista no, porque de hecho se estudia el efecto placebo. En cualquier ensayo clínico siempre se va a comparar un grupo tratado con el fármaco o con el procedimiento médico y otro grupo que no está siendo tratado con el fármaco o procedimiento médico y sí con un placebo. Porque nos sirve para estandarizar el estudio, saber dónde empieza realmente el efecto del fármaco, del tratamiento. Entonces, el efecto placebo, de hecho, se estudia. Lo que ocurre es que los científicos y los clínicos damos por supuesto, y es así, que no tiene efecto terapéutico. Entonces, nadie se va a curar de una enfermedad, por leve que sea, con el efecto placebo. Es verdad que puede tener una sensación de bienestar, que puede llegar a aumentar la confianza, y en algunos casos, incluso, como dice el psicólogo, en algunos casos incluso el efecto placebo puede jugar a favor de una mayor adherencia al tratamiento. Si el paciente tiene un mayor bienestar, con ese efecto placebo puede ser que siga más ligado al tratamiento que sí que lo va a curar, al basado en la evidencia científica. Pero nunca podemos sustituir uno por otro. Puede ser, Fernando, que esto explique también por qué hay gente que opta por tratamientos que no tengan una base científica sólida, que no quiera tener ciertos efectos secundarios y por eso recurre a las pseudociencias. Bueno, en parte sí, evidentemente. De hecho, se detecta, por ejemplo, pues, una cierta eficacia, digamos, entre comillas, una mayor adhesión a tratamientos de pseudoterapias cuanto más teatralizadas estén, cuanto más nos den la impresión de que realmente se está haciendo algo. Incluso hay estudios, por ejemplo, respecto a la acupuntura, que muestran que los pacientes sienten un mayor efecto y, por lo tanto, consideran que es más efectiva si la practica una persona de origen oriental que si quien le pone las agujas es un occidental. Con lo cual, evidentemente, algo de psicológico hay ahí. Lo que ocurre es que, como decía José Luis, luego a la hora de la verdad ese efecto se queda simplemente en sensaciones, en una sensación que puede ser de bienestar, que puede ayudar a la adhesión al tratamiento, que desde luego está siempre unida a cualquier tratamiento, también a los médicos, a los tratamientos médicos de verdad, pero que no va más allá. Hay estudios muy interesantes, por ejemplo, sobre diversos tratamientos alternativos para
para problemas de articulaciones que demuestran que los pacientes se encuentran mucho mejor, consideran que su lesión se está curando, pero luego se les hacen pruebas de flexiones y se comprueba que pueden mover la articulación exactamente en el mismo ángulo que si no se estuvieran tratando. Es decir, no está funcionando realmente, sino que simplemente tienen esa sensación. Claro, eso conlleva el peligro de lo que hablábamos anteriormente, de que un paciente tenga la impresión de que se está curando, de que se está tratando, de que va mejorando, cuando en realidad su enfermedad necesita un tratamiento que no está recibiendo y va progresando poco a poco y al final pues el desenlace puede ser bastante grave. Pues queda claro. Muchísimas gracias, Fernando Frías, por dedicar estos minutos a atendernos a través de videollamada. Buenas noches. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches. Gracias también por estar con nosotros, José Luis Mauriz. Buenas noches. Muchas gracias. Hacemos ahora otra pequeña pausa y regresamos enseguida. Ese avance y esa proliferación de las terapias naturales que hemos visto hacen que muchos ciudadanos duden de todo lo que tiene que ver con la ciencia convencional. Se plantean si los métodos que se siguen actualmente son los correctos o ya se ha avanzado más en ciertos campos y debería haber un cambio de tendencia. Es algo que ha ocurrido desde hace varios años, pero que además tenemos reciente por la COVID-19. Uno de los últimos estudios, una encuesta de confianza en las vacunas elaborada este mismo mes, muestra que el 25,3% de los españoles teme los efectos secundarios que pueda ocasionar la vacuna. Y para hablar de este asunto tenemos ya con nosotros en la mesa a Elías Rodríguez Ferri, presidente de la Academia de Ciencias Veterinarias. Buenas noches. Muy buenas noches. Y a José Pedro Fernández, gerente de Atención Primaria de León. Buenas noches. Hola, buenas noches. Es frecuente ver en Internet mensajes como estos que vamos a ver en la pantalla. Los hemos sacado de un grupo de Facebook, es un grupo de ciudadanos de León, y todos están relacionados con el temor, el recelo a ponerse la vacuna. Yo no me pienso vacunar, lo que quieren los políticos es tal, el milagro de la vacuna, nunca se ha visto nada en la historia, es la vacuna más idiota del mundo, no te protege contra nada, es experimental, tiene efectos secundarios graves. Bueno, son solamente algunos ejemplos de los mensajes que podemos ver en las redes sociales. ¿Ha sido la vacuna suficientemente investigada que podemos responder a este tipo de reacciones de los ciudadanos? Yo creo que las vacunas, para empezar, es el instrumento del que se ha dotado la medicina, tanto humana como veterinaria, más importante a lo largo de la historia. La vacuna, las vacunas en general, el saneamiento del agua, la higiene de las ciudades y los antibióticos, y yo creo que por este orden, porque los antibióticos se aparecieron como el gran instrumento para el control de las infecciones, pero la cara negra de los antibióticos es la formación de resistencias, la inducción de resistencias, y sin embargo las vacunas no tienen esos inconvenientes. No se ha dispuesto jamás de un instrumento como ese. Ha sido capaz de erradicar enfermedades o de controlar otras, y tanto en humana como en veterinaria. Es decir, todo lo que se afirme en sentido contrario, digamos que puede tener una importancia tan puntual o vestigial que, considerada con los beneficios, no tiene mucho sentido. Con una particularidad, y es que además, desde el siglo XVIII, cuando comenzaron a producirse los primeros adelantos en relación con la vacuna de la viruela, no se deja de aprender. Y si existe alguna situación que puede considerarse como un evento digno de estudio, naturalmente se enmienda, se corrige, y en estos momentos tenemos una tecnología que ha avanzado tanto en los últimos 10 o 15 años como en todos los años anteriores. José Pedro. Estoy totalmente de acuerdo con el profesor Elías. Decir que al final el hombre observa, estudia, investiga, aplica el método científico. La naturaleza nos ha dotado al propio organismo de un mecanismo pues como el anillo de Waldeyer en la cavidad oral. Permanentemente estamos en contacto con distintos gérmenes y sustancias, y es nuestro propio organismo el que genera autovacunas. Vamos a llamar autovacunas para poder luego avanzar. Luego, efectivamente, en el siglo XVIII es Jenner, ¿no?, el protagonista de la viruela, también naciendo de la observación, pero de contacto físico en las señoras aquellas que ordeñaban a las vacas, y empieza la investigación en inmunología. Todo es ciencia, conocemos cada vez más la célula, y encima, en estos avances, cada vez
estamos utilizando mecanismos muchísimo más limpios en torno a las vacunas. Una vacuna de ARN mensajero se puede decir prácticamente que es una maravilla de la ciencia a donde hemos llegado, porque estamos usando específicamente, le damos ya todo frito y migado a la célula para que se genere esa proteína y que la reconozca el sistema inmunitario como no propia y que genere la inmunidad, porque al fin y al cabo nos estamos aprovechando de nuestro propio organismo. Totalmente de acuerdo con Elías. Estos comentarios que veíamos hace un momento es de una parte de la sociedad reacia a esta vacuna, pero también hay gente reacia a cualquier tipo de vacuna y no solo de la COVID-19. Me gustaría que escuchásemos uno de esos testimonios para poner sobre la mesa todos los puntos de vista. Entiendo perfectamente a la gente que cree en las vacunas. Yo hacía lo mismo hasta hace 15 años. Y es que la información recibida en aquellos años pues pesa y creamos una realidad que se presenta como única que a casi nadie se le ocurre cuestionar. Mi convicción personal no fue por moda ni por influencia de mi círculo social. Lo fui descubriendo naturalmente cuando empecé a estudiar sobre la salud hace 18 años. Yo siempre veo y he visto pues a lo largo de los años pues que cada vez estamos más enfermos y que no vamos hacia la salud, sino que vamos hacia la enfermedad. Entonces, yo creo que la perspectiva actual de la mayoría pues es una visión errónea para mí, que nos ha dejado la cultura, la educación básica, la influencia cultural, familiar, social, religiosa y dogmática. En estos temas es como si ya lo lleváramos en la sangre. Es muy complejo el comenzar a cambiar de ideas, de comenzar a ver diferente, aceptar que se tienen estructuras convencionales. No es fácil, son formas de ser de una sucesión de familiar. O sea, lo hacían mis bisabuelos, lo hacían mi abuela, lo dicen mis padres y claro, y ahora está bien que lo haga yo. O sea, son pensamientos repetitivos y actitudes repetitivas. Es cultural. Entonces, pues claro, yo por mi familia pues estoy vacunada como todos mis hermanos y como toda mi familia. Pero creo que la idea ahora es pues tener ideas propias y por lo menos pues en esto de la salud pues que tenemos el derecho de elegir sobre nuestra salud y de escoger. Cada vez estamos más enfermos, no vamos hacia la salud, la perspectiva actual es errónea, es una visión que nos ha dejado la cultura. Esta mujer habla del derecho a escoger. De hecho, en España la vacunación no es obligatoria, pero ¿qué pasaría si nadie se vacunase? Pues sería un auténtico desastre. Lo que no se dan cuenta estas personas es que además ellos, independientemente de su propio derecho en relación con la salud, es que tienen una influencia directa sobre todo su entorno. Y en una rotura de generosidad, es decir, los que se vacunan protegen a los que no se vacunan, pero los que no se vacunan no están dispuestos a entender eso. Yo creo que es un mensaje, pues poco cierto, poco seguro, en nada científico. Yo lo que creo es que no estamos cada vez más enfermos, sino todo lo contrario, que las vacunas son uno de los elementos responsables de que hoy la esperanza de vida está cercana a los 80 años y que los centenarios se cuentan ya en decenas en cualquier lugar. Las vacunas proporcionan bienestar, pero no solo en el hombre, insisto en ello, porque yo soy veterinario, también en los animales que forman parte de nuestro entorno, que nos producen alimento, nos producen compañía, son modelo para estudios de enfermedades. Las vacunas son una bendición. Yo entiendo que pueden haber casos puntuales, los van a seguir sucediendo, pero ha sucedido desde el principio, en vacunas y en cualquier otro tipo de sustancia terapéutica o medicamentosa que se utilice en relación con la salud. En el caso de la vacuna del coronavirus, José Pedro, se habla de esa inmunidad de grupo, de llegar al 70% de la población inmunizada. No sé si con ese 30% restante ya se cuenta a toda la gente que no se quiere vacunar. Bueno, podría pensarse que no se vacunen los que no quieren y podría componer ese 30%. No estamos seguros totalmente de la cifra porque estamos viendo un poco la evolución. La verdad es que no conocemos todos los datos, pero ahora mismo que, por ejemplo, en León ya estamos con una dosis aproximadamente el 50% de la población vacunada, pues sí que se está notando lo que está ocurriendo. De todas maneras, yo quería decir que está claro que lo que decía el profesor Elías,
La esperanza de vida es la que es. Cuando tengamos una esperanza de vida de 150 años también estaremos más enfermos, o diremos que estamos más enfermos porque el organismo envejece, las células envejecen y nosotros nos enfermamos. Sin lugar a dudas, el problema de hipertensión, antes es que no se veían, pero porque la gente no vivía a esa edad para poder ver los problemas que tenemos ahora. Ahora bien, en torno al ejercicio físico, a la salud individual, en torno a lo que es un estilo de vida, pues sabemos mucho, cada vez sabemos más, y esto es lo que hay que potenciar. Sin duda, también el sistema inmunitario se potencia con una buena alimentación, etcétera, etcétera, y con antioxidantes. Todo esto va a repercutir directamente en un buen estado de salud de la población. Pero estoy de acuerdo con él que cada vez tenemos un mejor estado de salud. Sí que es cierto que la vacunación en España no es obligatoria, pero yo no sé si en un caso como este de pandemia que estamos viviendo se podría incluso imponer, porque ¿qué pasaría si nadie se vacunase? Ya. Bueno, yo creo que sí que la salud pública tiene herramientas para que fuera de obligado cumplimiento. Los que estamos en países democráticos creemos firmemente en la libertad de las personas. En países con mucha libertad, como Estados Unidos, por ejemplo, se fluoran las aguas, yo creo que de obligado cumplimiento, y entonces evitas que haya caries, pero hay países donde dicen, no, pues que ponga el flúor cada persona. Desde luego, desde el punto de vista ideológico, ¿no? Porque esto ya sí que vendría en ideologías, y siempre que no repercuta sobre la libertad y la responsabilidad de los demás, entendemos que la libertad es un hecho fundamental y la toma de decisiones de cada individuo dentro de la sociedad. Sí, yo también comparto la opinión, pero además entiendo de que en caso de necesidad yo creo que existirían razones jurídicas para tratar de imponer una medida que beneficia no solamente a una persona, sino a un colectivo. Y de hecho, las vacunaciones infantiles son obligatorias. Bueno, ¿no? o cuando tenemos un paciente que sabemos que desde el punto de la salud pública está contaminando, no sé, una tuberculosis, queda inmediatamente confinado. Y si no es a través del propio médico y de la salud pública, lo hace a través de la vía judicial. O sea que siempre que se trate de proteger al resto de la sociedad, esto es así, ¿no? Claro. Hay también voces que dicen que cuando hablamos de la fabricación de vacunas que se sigue utilizando aquella teoría de Pasteur que no se ha evolucionado, pero sí que hemos visto, por ejemplo, la vacuna del coronavirus se inocula de forma diferente. Bueno, el paso ha sido de gigantes, y no solo porque lo usemos como vacunas. Está claro que estamos respondiendo a ejecución por parte de la célula y a distintos mecanismos celulares enormemente trascendentes en lo que ha de venir en el futuro. La tecnología ha evolucionado como todo, los tiempos se recortan, por mucho que quieran decir que, claro, ahora si ahora mismo apareciera otro coronavirus, a lo mejor en pocos días lo hemos secuenciado y tenemos una nueva vacuna. La gente no puede pensar que como antes se tardaba 10 años, ahora es como pensar que un coche no va a evolucionar y que hay que esperar otros 30 años desde que evolucionó la rueda. Ahora tenemos que esperar otra vez una serie de siglos para que haya otra evolución. Brevemente, porque nos quedamos sin tiempo, un último mensaje de cada uno, breve. Sí. Me gustaría incidir en una cosa. Aparentemente menospreciar a Pasteur sería una locura. Sin Pasteur y sin Jenner no estaríamos donde estamos con las vacunas, como ha dicho José Pedro, de ARN mensajero, las vacunas estructurales, las vacunas de vesículas, las vacunas comestibles, las vacunas frente al cáncer, vacunas frente al alcoholismo. Es decir, yo creo que no hay ni un solo aspecto que admita comparación negativa en relación con las vacunas. Solo quería dejar eso. Una última frase de cada uno. Hemos visto que hay una parte de la sociedad que no se quiere poner la vacuna del coronavirus. Dice aquello de que se lo pongan todos primero, los políticos, etcétera. Un mensaje para la gente que tenga dudas de si vacunarse o no. Una frase. Bueno, yo desde el principio he dicho que es un derecho y es un deber, y que es un problema de corresponsabilidad entre todos y que deben vacunarse. Es un problema de responsabilidad individual y social. Yo creo que es una cuestión de formación, y precisamente los medios, las redes en la actualidad muchas veces desinforman más que informan. Que se ilustren de alguien que realmente le ponga encima de la mesa argumentos con base científica y no tendrá duda. Pues muchísimas gracias a los dos por haber estado en esta mesa de análisis. Gracias, José Pedro. Gracias a ti. Gracias, Elías. La lección magistral de apertura de curso de 2016-17 de un servidor. Vacunas y vacunaciones, un arte de prevenir enfermedades y más que salva vidas. Echaremos un vistazo. Nosotros nos vamos. Gracias a todos por vernos un sábado más. Analízale, recuerden, regresa la semana que viene. Lo conducirán David Acosta y Jesús Rodríguez, que hablarán de baloncesto. No se lo pierdan. Feliz semana.